tu energía en algún problema del mundo exterior, te quedará muy poca para tu mundo interior. Y entonces, ¿cómo estamos en este momento? En realidad, en este momento estamos en estado de alerta, todos de alguna manera. Sentimos que tenemos una amenaza al frente, un peligro de alguna forma, y cada uno ve de manera diferente esta situación. Todos la vemos de manera diferente, dependiendo de lo que sintamos que está amenazado. Cada uno sentirá amenazado, unos sentirán miedo porque, Dios mío, ¿y qué tal que me pegue ese bicho y entonces me voy a morir y demás? El otro estará, no, y ahora entonces desde el punto de vista económico, ¿yo qué voy a hacer? No, me voy a quebrar, no, ¿qué tal que mi papá se enferme? Bueno, en fin, cada uno tiene una interpretación y una manera frente a este panorama en el que estamos viviendo diferente. Y cuando, igual, independientemente de esa mirada, el cuerpo genera una respuesta a ese peligro, a ese estímulo que tenemos, que es el estrés. Y en realidad, ¿cómo se origina o cómo se alimenta este estado del cuerpo? Como les dije, depende de la manera como cada uno vea esta situación. Y eso ocurre aquí en nuestra mente. Entonces, en el pensamiento, ¿qué sucede? Estamos muy atentos para poder construir una respuesta, bien sea para anticiparnos al temido futuro o para evitar que se repita ese penoso pasado, eso que decimos, ay no, Dios mío, yo no quiero que esto vuelva a pasar, y entonces me invento una cantidad de cosas y estrategias para que no pase algo que ya me pasó. O sencillamente me invento otro poco de estrategias para evitar esta cosa horrible que me puedo imaginar que me puede pasar en el futuro. Y eso es un mensaje que le estamos mandando al cuerpo. Y entonces el cuerpo genera una respuesta que trae innata. O sea, traemos, digamos, como instalado de fábrica, esta capacidad de responder a cualquier cosa que nos haga perder el equilibrio y que nos permita recuperarlo. Eso es el estrés. Y cuando estamos en compulsión de alguna cosa, claramente pues se generan una cantidad de cosas. Y este estrés nos lleva entonces ¿a qué? A un estado de supervivencia. Y ese estado de supervivencia, ¿qué es lo que cuida? Cuida tres necesidades básicas: el cuerpo, el entorno y el tiempo. ¿Y el tiempo en el qué sentido? Pues madre, ¿yo cuánto tiempo tengo para evitar que esta amenaza me vaya a coger encima desprevenido y se me acabe el mundo, más o menos? Entonces, este estado de supervivencia, ¿cómo lo vivimos nosotros? Primero, asociamos lo que somos con lo que hacemos, lo que tenemos y lo que conseguimos. Por el otro lado, tenemos puesta la atención únicamente en el exterior. Y definimos la realidad únicamente a través de nuestros sentidos. Tenemos entonces una necesidad de control para asegurar un resultado, evitar riesgos y amenazas, y prever el futuro basados únicamente en experiencias pasadas. Entonces nuestra referencia es, venga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y dejamos de lado la creatividad. Y entonces sentimos que estamos en peligro a toda hora y nos volvemos adictos a ser alguien. ¿Por qué? Porque tenemos puestos, como ya lo hemos dicho, la atención en el exterior y creemos que todo lo que somos solamente lo podemos palpar a través de nuestros sentidos. Y entonces ponemos nuestra identidad o como les estaba diciendo, lo que somos en lo que hacemos, lo que tenemos, lo que conseguimos, lo que podemos percibir con estos sentidos físicos. Entonces, por supuesto, aparecen unos signos de alerta en este estado de supervivencia, que son las emociones, y muchas veces estas ya se traducen a través del cuerpo en enfermedad y en las cosas que ya conocemos. Y entonces, bueno, vamos a mirar qué es esto de las emociones, cómo así que terminamos en este estado de deseo de supervivencia y en este estado y esta adicción a ser alguien, terminamos entonces manifestando emociones y demás. Asociamos las emociones normalmente con el corazón. Y me encontré esta frase que me pareció, que me pareció muy oportuna. Ay, Dios mío, perdón, que este mouse me está haciendo
que me gustó mucho de Daniel Goleman. El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Muchas veces cuando estamos en estrés, cuando estamos en angustia y demás, como esas emociones que sentimos no son tan chéveres, entonces las empezamos a ignorar y como que tratamos de distraernos y esto no es conmigo y demás. Y resulta que el camino para poder equilibrar y gestionar eso que nos está pasando, eso que estamos sintiendo, es a través de reconocer lo que sentimos y jalar la pitica para entender de dónde salió. Las emociones entonces, ¿qué son? Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a estímulos. Y es muy importante tener en cuenta de dónde salen los estímulos. Y los estímulos vienen del significado o la interpretación que cada uno de nosotros le da al entorno o se da a sí mismo. Y de ahí es donde surge la reacción psicofisiológica, es decir, de ahí es de donde surge la emoción. Finalmente, yo con lo que estoy pensando, con lo que tengo en mi cabeza, es como estoy originando la emoción. Fíjense que al principio estábamos hablando de que la amenaza variará dependiendo de las gafas que cada uno tenga puesto. Entonces, por lo tanto, como yo le doy significado a todo, como le damos significado a todo, la emocionalidad es un estado permanente. A toda hora estamos teniendo una emoción, no la misma, pero a toda hora tenemos alguna emoción. Y bueno, entonces, ¿de qué es lo que nos hablan las emociones? Las emociones son guardianas y mensajeras de nuestra existencia. Y su rol principal es cuidarnos. Nos avisan, son palomitas mensajeras que nos dicen cosas. ¿Y de qué es de lo que nos hablan las emociones? De lo que necesitamos, de lo que es muy importante para nosotros, que son los valores, y de lo que requerimos para estar en equilibrio, es decir, para estar en bienestar. Y eso es, digamos, es específico para cada uno. Lo que es bienestar para Arturo es una cosa, y lo que es bienestar para Óscar o para Gustavo o para Claudia será otra. ¿Mm? ¿Y cómo es que esas emociones se manifiestan? Pues claramente a través del cuerpo, que es el instrumento de comunicación de las emociones. Si tú quieres saber cómo empieza a chequear para mirar cómo está tu respiración, qué le pasa a tu corazón, cómo está tu postura, la expresión de tu cara, en fin. Entonces, como veníamos diciendo, las emociones se originan gracias a los estímulos, que son los significados propios acerca de todo. Cada emoción es un estado transitorio. La emocionalidad es lo que es permanente. Lo que es transitorio es la emoción, el tipo de emoción, por decirlo de alguna manera, que estemos experimentando. Y estas emociones, como les decía, se manifiestan a través del cuerpo, de los sentimientos y de las conductas. Entonces, en el cuerpo está la respiración, la expresión facial, la voz, los músculos, la postura y demás. Los sentimientos entonces están expresados en los estados de ánimo y las palabras y la manera como nos comunicamos. Y las conductas, pues claramente son todos estos comportamientos observables que tenemos, los impulsos, las acciones y las reacciones. Entonces ahora vámonos a la mente, que es donde está lo que donde construimos todos estos conceptos y todos estos significados que terminan siendo los estímulos de las emociones. La mente hace su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. O sea que en nuestras manos está crear nuestro propio cielo o nuestro propio infierno. La mente entonces, como la conocemos, hay digamos que dos tipos generales, hay muchos otros más, pero vamos a hablar hoy acá de estos dos de manera general. Está la mente consciente, que es apenas el 5%. ¿Y qué es lo que hay en la mente consciente? Todo lo que nos damos cuenta con los sentidos físicos. La lógica, la razón, la decisión, la atención y demás, y la expresamos a través de los pensamientos y por supuesto todo lo que se desencadena de ahí, las acciones, las palabras y demás.
La mente subconsciente es el 95%. Y a mí me gusta poner el iceberg y el muñequito a la derecha, porque es que en algún momento nosotros nos dijeron, utilice de aquí para arriba. Lo que importa y lo que es valioso es la razón, la lógica y demás. De aquí para abajo, a eso de la intuición, el corazón, eso no le pare bolas. Y entonces de aquí para abajo, lo que no vemos, este 95%, es todo lo que no nos damos cuenta por los sentidos físicos, las creencias, los programas mentales, los hábitos, los bloqueos, las heridas emocionales, los dolores de chiquitos, bueno, en fin, una cantidad de cosas que están ahí acumuladas y que no nos hemos dado cuenta, no les hemos puesto atención. Y entonces a partir de eso se desarrollan procesos automáticos que no son conscientes y que nos llevan a vivir en el piloto automático. Y entonces si queremos saber más o menos cómo está nuestro subconsciente, pues si le echamos una mirada a nuestra vida, eso es una proyección de lo que nos está ocurriendo aquí adentro. El subconsciente es entonces la tierra donde se siembran las semillas. Y ahorita más adelante vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y habita el gran poder de creación que todos tenemos. ¿Lo usamos nosotros o entre comillas lo usa el entorno? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría del tiempo, ¿en qué estado la pasamos? Muchas veces es en estado de supervivencia. La medida que vamos avanzando, digamos en nuestro caso, que como coaches nos ponemos a trabajar mucho y es una mirada muy profunda de nosotros, podemos, digamos, como ser un poquito más conscientes y no estar tan en estado de supervivencia. Sin embargo, lo habitamos muchas veces. Y acuérdense que este estado de supervivencia es esta necesidad de ser alguien. Entonces a todos en algún momento chiquitos nos dijeron algo. A mí me decía, si usted quiere ser alguien, tiene que estudiar. Y he estudiado como una loca, no se imagina. Y entonces estas gafas tienen todos los significados de la percepción del mundo que tenemos, la interpretación de cómo funcionan las cosas, la particular, la de cada uno. El significado que le damos a nuestra historia, el significado que nos damos a nosotros mismos, y a partir de todos estos significados construimos lo que es importante para nosotros, que se traduce en valores de vida individuales. Y entonces la pregunta es, venga, ¿y entonces toda la vida vamos a estar en este estado de supervivencia? Como de pronto nos hablaba Andrés Rishi el viernes de la víctima, o en este estado de víctima. Pues en realidad tenemos dos estados, tenemos dos posibilidades de estar. Creo que habitamos las dos. El asunto es, ¿y cómo hago para estar más en la creación, en la responsabilidad y no en la supervivencia y la víctima? La supervivencia entonces se caracteriza por este estrés, por la enfermedad, el desequilibrio, el miedo, la ira, la tristeza, esta pérdida de energía, un esfuerzo constante. Perdemos como la visión y vemos así como los caballitos, como que no vemos la amplitud de las cosas. Tenemos una realidad determinada, es decir, la limitamos y la limitamos por los sentidos y por lo tanto tenemos posibilidades muy limitadas y la estrategia, por supuesto, es el control. Del lado de la creación está la autorregulación, la salud, la fluidez, el amor, la energía, la alegría, perdón, la renovación de energía constante, esta ley del mínimo esfuerzo, nuestra visión se amplía, la realidad trasciende los sentidos y sabemos que hay algo más grande, más allá de lo que podemos percibir, las posibilidades, por lo tanto, son ilimitadas y vivimos en la confianza. Entonces, venga, y entonces, ¿cómo hacemos para habitar más la creación? Y eso depende de cómo nutramos nuestra mente subconsciente. Y aquí viene un principio de aprendizaje transformador que todos los coaches lo conocemos muy bien. Y es este aprendizaje de, listo, miramos los resultados y no sé qué, y vamos a hacer nuestra evaluación. Uy, esto nos resultó bien, entonces vamos y nos ponemos a mirar cómo podemos ajustar las metas, las estrategias y las acciones y volvemos al resultado y resulta que no cambió mucho. Entonces, si queremos realmente que haya un aprendizaje transformador, tenemos que irnos a las gafas que tenemos puestas, esos significados que hemos dado, esas suposiciones, valores y creencias, y cuando cuestionamos lo que pensamos de la vida, cuando somos capaces de cuestionar
lo que creemos y cuestionamos nuestras propias miradas acerca de nosotros mismos y los significados que tenemos de nosotros mismos, vamos a realmente tener un aprendizaje transformador y la vida nos va a cambiar. Y entonces vamos a tener este viaje de la mente y el corazón en equilibrio, porque sabemos que el uno nutre al otro. Y entonces, venga, y si esto se trata de nutrición, hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y se acuerdan que hace un ratico hablamos de las semillas? Que el subconsciente, que la mente subconsciente es la tierra donde se siembran las semillas. Entonces, la pregunta es, ¿qué siembras? ¿Cómo alistas la tierra? ¿Con qué la abonas? ¿Cómo la cuidas? Entonces, la forma en cómo puedes alistar tu tierra es sanar, integrar, limpiar y vaciar todos estos conceptos que has tenido de ti, que se han vuelto unas heridas muy profundas y que te han llevado a vivir la vida desde el dolor y las heridas y por lo tanto desde el miedo para que no te vuelva a suceder. ¿Y cómo la abonas? Con relaciones sanas, con alimentación sana, con estímulos adecuados, como con lo que lees, con las conversaciones que tienes, con lo que ves. ¿Y cómo la cuidas? Con el autoobservador. Y entonces es como empiezo a darme cuenta de qué es lo que estoy pensando, de cuáles son mis motivaciones reales en las acciones que emprendo. Y cuando soy consciente de eso, entonces empiezo a hacer los ajustes porque me doy cuenta que emocionalmente yo mismo no me estoy nutriendo. Y yo tengo entonces la posibilidad, en mí está el poder, de poder ajustar y limpiar esta tierra y sanarla y volverla a abonar y sembrar algo distinto para crecer. ¿Para crecer cómo? Con acciones motivadas por lo que hemos sembrado. Cuando yo le pongo intención, cuando soy consciente de lo que está pasando dentro de mí, cuando le pongo corazón a lo que estoy haciendo, las acciones van a tener una energía diferente y por lo tanto el resultado será diferente. ¿Por qué? Porque la vida va a vibrar y entonces va a copiar esta energía que le hemos puesto y entonces van a aparecer las cosas maravillosas que cada uno quiere y desea. Y esta es entonces la maestría emocional, esta capacidad que tengo de mirarme, de observarme, de decirme la verdad en toda esta forma como yo estoy sembrando y abonando mi tierra, para que afuera se vea, para que afuera se vean los resultados y además se vea esta proyección de una vida distinta y sobre todo de lo que somos realmente. Y me encontré esta frase que me pareció preciosa porque tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. No apresures las cosas. La flor se toma su tiempo para vestirse. El sol será puntual en la mañana. Sé paciente y la pena se marchará. Confía en tu ser y todo se resolverá. Y por último, les dejo esta frase que es: tus resultados son un reflejo de lo que crees de ti. Y esto era lo que quería compartirles hoy. Espero que hayan algunas herramientas útiles para estos tiempos que nos acompañan de montaña rusa emocional. Genial. Martica, súper. Estaba esperando tus datos. Ahí están mis datos, igual se los pongo ahorita en el chat. Ok, perfecto. Recuerden que uno de los objetivos de este espacio es acompañarnos, conectar y sostenernos. Y en el conectar está esto, tener en mi directorio, mi red, salir de este espacio con una red fortalecida, con una red que me ayude a, en caso de necesitarlo, a pasar todo lo que pueda traernos estos periodos de crisis. Y bueno, Martica, dándote las gracias, pasamos con nuestro siguiente invitado del día de hoy. Y a ti, muchas gracias, Gustavo. Muchas bendiciones. Amén, igual para ti. Alfonso, ¿estás ahí? Muy buenas tardes, sí señor, aquí estoy. Bueno, para mí esta charla que viene es un orgullo, es un honor. Alfonso Flores, mi coronel Flores, compañero mío de la Armada Nacional, compañero de varias
historias dentro de la Marina, hoy dedicados a apoyar este país desde lugares distintos pero muy parecidos. Y en esto del COVID-19 nos hemos encontrado desde lo que él hace, que me parece muy pertinente. Nosotros hablamos normalmente de qué pasa con los seres humanos desde la salud, desde las emociones y hay una partecita que no hemos tocado en estos 45 días de coaching en casa y tiene que ver cómo me preparo, no desde la salud ni lo emocional, sino físicamente, cómo me preparo yo para vivir en un mundo con COVID-19 y no solo con COVID-19. ¿Qué debo tener yo en cuenta para estar bien en el planeta Tierra? Podemos definirlo así, ¿cierto, Alfonso? Tal cual. En armonía con la naturaleza, en armonía con mi entorno. Entonces, Alfonso nos va a hablar hoy de eso, de técnicas, de herramientas, de metodologías que van más allá de lo emocional, más allá de la salud, cómo estar en armonía con nuestros entornos. Alfonso, el auditorio es tuyo. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la oportunidad que me da Gustavo y ustedes de estar compartiendo estos minutos. Quisiera empezar, Gustavo, para compartir pantalla, please. Abajo tienes un menú. Ya. Me parece, pues, indicarles a ustedes, uy, ¿qué pasó? Indicarles a ustedes, pues, que esto es un resumen de lo que se trata la supervivencia. Para empezar, me presento. Yo soy oficial de la Armada Nacional retirado, compañero de Gustavo. Soy miembro de la Asociación Mundial de Instructores de Supervivencia y de la Confederación Suramericana de Instructores de Supervivencia. Especialista en seguridad y defensa, consultor de seguridad y experto en el tema de actividades acuáticas y subacuáticas. He capacitado ya más de 4.500 personas, entre Naciones Unidas, Unión Europea, Cancillería, etcétera, etcétera, en el tema, varios temas de simulación, pero bastante en el tema de supervivencia. Y el tema de hoy básicamente trata de dos partes que tienen que ver una con la otra, son interdependientes. La supervivencia y la sostenibilidad. Para ello tenemos una temática, unos conceptos, los tipos de amenaza, unos antecedentes, las características comunes de las pandemias. Vamos a tratar específicamente, a pesar de que una variedad de riesgos y amenazas, vamos a ver solamente de este tema en especial, que es el que nos concierne el día de hoy, el que más el que está ahorita es nuestra realidad diaria. Hablamos de la sostenibilidad, las estadísticas, el efecto mariposa, crecimiento versus sostenibilidad, qué es supervivencia, el árbol de la supervivencia, preguntarnos si estamos preparados, preguntarnos si hay sostenibilidad, en fin. Como conceptos, tenemos en cuenta la amenaza como un peligro latente que representa la posible ocurrencia de un hecho, pero me limito a hablarles algo muy resumido de lo que son estos cursos. Estos se dictan talleres sobre esto para el tema de preparación mental y física. En el tema de supervivencia, la parte mental se trabaja mucho virtual y la parte física se divide en dos partes, que es la parte terrestre y la parte acuática en supervivencia. Pero en este caso, en la parte teórica, en el tema de la amenaza específicamente, me voy a detener en las estadísticas que en el 2014 sacó la Universidad de Oxford, diciendo que habían 5 amenazas críticas para la humanidad. Solamente hablaré de 2. La guerra nuclear, que según lo que ellos manifiestan, se puede dar en un lapso de 200 años. En un lapso de 200 años, pero puede ocurrir en cualquier momento, que no es algo que esté ocurriendo, pero es un riesgo potencial. De la bioingeniería pandémica
y la guerra química. Cuando hablaban de la bioingeniería, hablaron del tema de la posibilidad del hombre de que el hombre destruya al hombre, no solo por el hecho del riesgo en sí, de que esta guerra ocurra, de que esta amenaza ocurra producida por el hombre, sino por las condiciones que están llevando al hombre a dañar el medio ambiente, entre otras. La prevención, que son las medidas de protección civil, mediante la mitigación de riesgos. El día antes de ayer tuve una charla con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Presidencia de la República y nos hacían referencia a lo que se está gastando en Colombia en el tema de prevención. Estamos hablando del 3% de los recursos destinados para el desarrollo, es decir, 250.000 millones de pesos estamos gastando. Para el 2030 se prevé que suba a 314.000 millones. Hablando de este tema dentro de la prevención, estamos pendientes, se está desarrollando, se ha llegado a un consenso de que hay que hacer una revolución educativa. Entonces, yo vengo de Suecia, muchos años viviendo en Suecia, todavía mis hijos viven allá, vivo yendo regularmente, y uno ve cómo la educación desde muy chiquito de los niños en Escandinavia van al colegio y no tienen tareas, sino que se dedican a hacer actividades como supervivencia en el agua, supervivencia en tierra, navegación terrestre, aprenden a manejar animales, todas estas cosas, riesgos que puedan ocurrir. Es un país infinitamente menor que el nuestro. Y el plan de contingencia es la evaluación de la zona de riesgo y definición específica de los procedimientos para una atención inmediata. Nos dimos cuenta en esta pandemia la variación de planes, la falta de liderazgo por parte de la Organización Mundial de la Salud, que hasta hace poco se asumió el reto, y el desconocimiento de los países al tipo de amenaza que se estaban enfrentando. Vamos a ver más adelante que hay antecedentes que dicen, que nos hacen ver que, bueno, el riesgo no es la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido. ¿Qué es el riesgo? Además de la combinación entre la amenaza y la vulnerabilidad, también es la incertidumbre de manejar la amenaza, que genera la amenaza. Indica la probable pérdida de bienes y personas y se califica en alto, medio y bajo. Hay dos tipos. Riesgo actual, que es el que generalmente va acompañado de daños. En los riesgos actuales, pues tenemos el tema de la pandemia, pero en Colombia los principales problemas de riesgos están enfocados a riesgos hidrometeorológicos, perdón. Y riesgos potenciales, como un volcán, como el Etna, que está en estos momentos transitoriamente, estaba inactivo, está ahorita con fumarolas. Una ladera en el equilibrio, bueno, riesgos que pueden llevarnos a situaciones más graves. Principio de vulnerabilidad, esto es muy importante. Esto es muy importante porque es una de las cualidades del ser humano. Es decir, el ser humano siempre se consideró estar en un sitio seguro. Y recordemos que nosotros como seres humanos tenemos dos principios, seguridad y protección, que somos niños. Requerimos de estas dos, son los primordiales. Creamos nuestras capacidades han hecho que nosotros tengamos la capacidad de transformar, pero estas transformaciones, a medida que van creciendo, que se genera un crecimiento económico, este crecimiento no va acompañado de un desarrollo realmente sostenible, que lo veremos más adelante. Entonces, estamos afectando nuestro medio ambiente, lo cual nos retorna con situaciones como que estamos viviendo, o peores, y esa capacidad transformadora nos ayuda a crecer de la manera que no debe ser. No vale la pena crecer así, y estamos creciendo como un cáncer. Un cáncer crece de tal forma que crece de forma distinta al resto. Entonces, sí van creciendo, pero su crecimiento no va compaginado con lo que tiene el resto del cuerpo y se genera una enfermedad grave. La pregunta de si somos vulnerables.
ahí hay una frase que dice, escribo por si queda alguien de la raza de Adán para leerlo. Esto es una frase de un monje que fue testigo de la peste bubónica. Tipos de amenaza. Yo considero que cada vez es más difícil diferenciar entre una amenaza natural y una generada por el hombre. ¿Por qué? Porque el manejo que le ha dado el hombre al medio ambiente hace que que se confunda el origen del daño. Es decir, puede que se genere un problema de sequías, hay incendios, muchos generados por el calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve algo que tiene el principio ya, hablar de amenazas naturales, por ejemplo, no es tan fácil como lo podía haber pensado uno inicialmente, cuando hace ya muchos años. En amenazas naturales son aquellas que los seres humanos no intervienen en su ocurrencia, ni tampoco están en capacidad de que ocurran. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos ejemplos de los sismos. El sismo más grande que ha existido en la Tierra fue en el terremoto en 1960 en Chile, 9.5 en la escala de Richter, que dejó, bueno, más de 1.600 personas muertas, más de 2 millones de personas sin hogar, etcétera, etcétera. Y los de origen volcánico, como lo que vemos ahí, esa es la boca del volcán Yellowstone, que está en el parque del mismo nombre, que se espera que desarrolla más o menos 1.000 o 2.000 temblores al año, y que tiene miles de millones de metros cúbicos de magma. Ese cráter mide 55 por 75 kilómetros. Y que si esto llega a suceder, una erupción de este volcán, pues tendríamos lo más peligroso de esto, además de los daños en las partes más cercanas, es un invierno por años, que pues acabaría la agricultura, enfermedades, problemas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Las amenazas socioculturales es una de las que más me llama la atención, sobre todo por el deshielo. Ahí vemos la foto. Esos osos, junto con varias especies como el pingüino emperador, están en la lista roja de muy posible desaparición. Antártica, el Ártico y el Antártico proceden el 80% del agua del planeta, del 90% del hielo. Su desaparición está causando una cantidad de problemas que vienen ahí agarrados, como por ejemplo el tema de las mareas, la afectación de las corrientes marítimas, el desequilibrio de los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Las amenazas antrópicas son aquellas amenazas en las que el hombre tiene directa acción. Uno es el manejo del vertimiento de las industrias, etcétera, etcétera, la tecnología. La obsolescencia programada, que muchas empresas de computadores donan a otros países computadores buenos, pero no nuevos, porque lo difícil en los países que sí reglamentan el manejo de la chatarra es, bueno, ¿qué se va a hacer con la chatarra? Al final le va a quedar el problema a estos países, pero al final el problema es para todos, porque esto, como lo veremos más adelante, tiene un efecto mariposa. Y vemos ahí las 5 islas de basura en el mundo. El Pacífico Norte, una de esas islas, mide 17.000 kilómetros aproximadamente en el Pacífico Norte. Esa foto que ustedes ven ahí no es Pacífico Norte, es Caribe. Entonces, para que veamos, no está tan lejos. Y lo peor de todo es que en el Pacífico Norte esas partículas son muy pequeñas. Ahí no van a ver esto que ustedes ven aquí. Las partículas son muy difíciles de remover. Seguimos con la amenaza informática de 1984. Se ha venido hablando de lo que son los virus informáticos. Tenemos lo que son malwares y lo que son ransomware, como el tipo del virus WannaCry, que en el 2017 afectó más de 150 países. Ahí está el mapa de la afectación de este virus informático, que causó muchos problemas
y muchos incidentes, sobre todo en sistemas de salud, etcétera, etcétera, alrededor del mundo. La amenaza biológica, que son agentes biológicos como toxinas, virus y bacterias, que probablemente se utilicen como armas bacteriológicas. Se pueden difundir por el aire, por el agua, por los alimentos, etc. Vemos que esto también ha sido utilizado en reiteradas ocasiones. Me detengo en el ataque de Carbunco en el 2001, utilizando el correo, cartas con Carbunco o Anthrax, y fueron absorbidas por esporas en las fosas nasales. 17 personas fueron víctimas, de las cuales 5 murieron. Pero bueno, hablando del tema de amenaza biológica, bacteriológica, ¿qué nos dicen las experiencias anteriores? Ahí está una nueva frase. Se vieron momentos de agitación, emoción, ira, antagonismo y creatividad. Esto es por parte del historiador de la época, Christopher Dyer. También peste bubónica. Hablamos de la peste bubónica, ejemplos que nos están dando situaciones anteriores. 3 brotes. La primera oleada en el 542, la segunda oleada en 1347 y la tercera en China en 1955. Esta pandemia mató más de 200 millones de personas y la Organización Mundial de la Salud la consideró activa hasta 1959. Su origen es bacteriológico. La gripe española, el primer enemigo o el primer problema que se enfrenta un tema de este tipo de pandemias es la información, o mejor, la desinformación. La gripe española realmente no se originó en España, sino se originó en el antiguo imperio ruso. Y vemos que esta gripe se le dio el nombre de española porque había una guerra. Entonces, cuando los que estaban en contienda fueron afectados, se quedaron callados. Y cuando llegó a España, que era un país neutral, y se puso a hablar del tema, pues lo señalaron. Ah, la gripe es de allá, y quedó como gripe española. Tenemos 2 brotes, y es importante los brotes porque vemos que no ocurre una vez. Siempre hay un rebrote. 1918 y 1919. Tuvo una mutación en el 18 en Francia, llevaron unas tropas de Estados Unidos. Esta segunda mutación fue mucho más fuerte y hubo más víctimas. Tiene varias mutaciones, como esto es H1N1, y las mutaciones son la fiebre española, la aviar, la bovina y la porcina. Se dice que este es el principal enemigo que tenemos nosotros, lo dicen los expertos, el H1N1 por su capacidad de mutación. Características comunes de las pandemias, ¿qué nos enseñaron? El aumento de pandemias debido a la zoonosis y a la globalización. La destrucción de la naturaleza. Lo que es el riesgo de la combinación de un país chispa, que se dicen países chispa, aquellos que son donde hay posibilidad de que sea un brote, y el riesgo de propagación, que es donde se puede propagar. Entonces, la inadecuada protección y preparación de las regiones chispa es un riesgo que se vivió en la Edad Media y que se sigue viviendo hoy en día. El virus de la influenza es el patógeno más probable para causar una pandemia severa hoy en día. El impacto, aumento significativo y generalizados de morbilidad y mortalidad. Ya lo hablamos de la negación de la verdad. En China no se dijo que había un virus hasta mucho después, cuando estaba avanzado. El acaparamiento, la desinformación, la recesión y la especulación. Eso nos hace recordar lo que está pasando ahorita. Colombia fue a adquirir respiradores y les estaban ofreciendo 3 veces más caro y ni así. Lo mismo con los tapabocas, lo mismo, etcétera, etcétera. Se presentó tanto en la época de la Edad Media como ahora una recesión. La desinformación, empezaron negando, todos empiezan negando la aparición de estas pandemias. Y el acaparamiento. Eso lo vamos a ver más adelante en la preparación. La afectación económica, el crecimiento económico,
Las medidas de mitigación de la pandemia pueden causar importantes trastornos sociales. Se generó xenofobia, ansiedad, estrés y depresión. Les recuerdo, estoy comparando todas las diferentes pandemias con la situación actual. Y en países con inestabilidad política, las pandemias pueden aumentar el estrés político y las tensiones. Y las cuarentenas pues, pueden ser aprovechadas políticamente para incrementar situaciones de caos interno. La mitigación también nos dejó enseñanzas, la inversión en fortalecer la estructura básica de salud, generar conciencia situacional, que es una representación mental de la comprensión de eventos, que es lo que ha venido haciendo el gobierno. Bueno, lávense las manos, entiendan cómo es el virus, bueno, todas estas cosas, es decirles cómo funciona la amenaza, que hemos ido conociéndola poco a poco, porque no es la misma que otros coronavirus. También la respuesta coordinada, que realmente no hubo coordinación. En el tema de Suecia, por ejemplo, tenía 700 hospitales móviles, quedó con menos de la mitad. Ahora tiene 7 nomás, los otros los regaló en su momento, no pensó que fuera a llegar una amenaza de estas. Llegó, pidió el apoyo a Alemania, Alemania le dijo no, tenemos para nuestro consumo interno, y se supone que es una Unión Europea. Entonces, y así, cada uno trató de cuidarse y no hubo una respuesta coordinada. Apenas se está viniendo a dar. Los gobiernos no previeron las situaciones de este tipo, los habitantes mucho menos. Y vivimos de espalda de nuestro ecosistema, desde antes y ahora mismo. Somos transformadores. ¿Qué diferencia pueden haber? En las pandemias anteriores hubo una cantidad de muertes y las decisiones del gobierno en épocas de guerra era pedir impuestos porque se moría gente que necesitaban en las guerras, etcétera, etcétera. Pero también se vivieron situaciones como los muertos eran muchísimos, entonces se generó más empleo, mejoraron los salarios, etcétera, etcétera. En el efecto mariposa, no me detengo mucho en esto porque tiene que ver con la teoría del caos, sino en la frase que tenemos abajo, el efecto mariposa y del medio ambiente. Ahí vemos nosotros que lo emitido como contaminante en un lugar del mundo, por pequeño que sea, incide negativamente en otro lado. Ahora, ¿es todavía posible la sostenibilidad? Esa pregunta nos la vamos a contestar al final. Entendiendo la sostenibilidad como el crecimiento económico que genera riqueza equitativa sin perjudicar los recursos naturales. Vamos a las estadísticas para ir respondiendo a esa pregunta. Vamos para 8.000 millones de habitantes. Casi 2 millones de personas se mueren al año por falta de agua. El Amazonas, cada hora se desforestan 10 hectáreas. Se dice que en 40 años está en riesgo de que continúe esta reserva pulmonar de aire del mundo. La barrera de coral, que se esperaba que en 30 años sufriera la muerte de los corales, ya se presentó en la gran barrera de coral. Se han secado 5 lagos en los últimos años. El cambio climático, se hizo una simulación de deshielo y los científicos llegaron a un acuerdo que el nivel más rápido de subida del nivel del mar se producirá entre el 2065 y el 2075. Y para el 2100 la temperatura habrá subido 5 grados centígrados, lo cual causaría efectos catastróficos. La desaparición de insectos, más de cientos y cientos de especies desaparecidas. Los recursos con los días contados, como el petróleo con 45 años, el gas con 58, el fósforo que se utiliza para pesticidas, entre otras, entre 50 y 100 años, y el carbón en 158 años, nos dan un resumen de que esto no es simplemente hablar, que nosotros estamos creciendo y que el crecimiento no es el adecuado y que hay que tomar medidas. Estamos creciendo con un alto costo. En los últimos 30 años se han encontrado 30 infecciones nuevas derivadas de los cambios medioambientales. En el año 1987, hablando del crecimiento,
y del desarrollo sostenible. Por primera vez se habló de desarrollo sostenible en 1987, con este informe Brundtland, que lo desarrollaron varios países, pero en cabeza de la primer ministro de ese entonces, de Noruega. Recuerden, recapitulemos, somos vulnerables, altamente vulnerables. Vivimos una relativa seguridad. Relegamos nuestra fragilidad a un segundo plano, pensamos que no somos frágiles. Vemos que esta situación de fragilidad, que haya existido pandemias desde la amenaza biológica a través de la historia que nos ha demostrado lo frágiles que somos, pero seguimos creciendo y pensando que esto no nos afecta a nosotros, sino estamos dando cuenta, la Tierra nos está diciendo, con este informe que se pasó, que era una fuerte crítica, estaba enfocada a analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico y globalizador, entendiendo que el avance social tiene un costo medioambiental bastante alto y que en este informe los objetivos eran restricciones ecológicas en conservación y morales en los niveles de consumo. Se hablaba del crecimiento económico de los países pobres y el control demográfico, además de la conservación de los ecosistemas. Crecimiento versus sostenibilidad, inteligencia versus conciencia. Aquí solamente tocaré unos puntos. Tenemos que repensar nuestra relación con el planeta. El planeta nos demostró que a las malas puede cambiar y que no nos necesita. Estamos en una sociedad enferma. El número de suicidios triplica a las personas, dobla el número de personas muertas en guerra y en diferentes tipos de violencia. ¿Por qué? Porque en muchos casos no hay sentido de vida. Entonces, eso nos hace replantear que no se trata solamente de sostenibilidad, sino de dignidad de la raza humana. La dignidad, el ser humano, la dignidad del ser humano pasó a un segundo plano. Pasa a un primer plano el crecimiento y la prosperidad y el progreso. La educación con miedo. Tienes que acoplarte a la sociedad, pero resulta que acabamos de hablar que la sociedad está enferma. Se premia la inteligencia, pero no la ética y los valores. La inteligencia la tenemos toda, pero no hemos podido con un microorganismo. Y hemos destruido el medio ambiente. Entonces, ¿qué sacamos con tener tanta inteligencia si no lo estamos aplicando para nuestro propio hogar, que es la Tierra? Hoy la lucha es por la supervivencia, nos hemos animalizado. Le dimos la educación a una empresa privada. Los informes, famosos informes PISA, los desarrolla una organización empresarial. ¿A dónde está la ética y los valores? El Foro de Davos nos demuestra que el 1% de los habitantes de la Tierra poseen el 90% de las riquezas. El progreso es una utopía porque se basa en la necesidad de la perfección del ser humano. Aquí es un tema muy importante. Se viene un revolcón, un tsunami de conciencias. Eso se habló hemos venido hablándolo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que esto se vuelva una revolución, pero en la educación. Meter temas realmente importantes de este tipo en la educación de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si somos optimistas, o sin ser optimistas ni pesimistas, sino realistas, yo creo que estamos muy lejos de lograr una sostenibilidad y el mundo lo está pagando. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, somos vulnerables. La historia nos confirma que lo somos. No estamos preparados para enfrentar la crisis como la que nos está sucediendo ahora. Nuestra seguridad era una utopía, etcétera, etcétera. Y que la idea del progreso es insatisfactoria porque parte de la necesidad de la perfección del ser humano, o sea, es utópica. Tenemos que prepararnos para sobrevivir a todo este caos, la teoría del caos, todo lo que nosotros vemos, tenemos que prepararnos. Entonces ahí venimos al tema de la supervivencia. Es el arte de mantenerse con vida. Requiere, y es un arte porque requiere todos los sentidos, de la imaginación y del ingenio.
propendemos por las defensas de la vida, de la vida nuestra y de la vida de la naturaleza. Pero en equipo, les doy un ejemplo. Si yo los preparo a ustedes, desarrollan un curso, lo que ustedes quieran en el tema de supervivencia, pero no se preparan en equipo, usted planea, guarda agua, tiene todo su almacenamiento completo, la crisis no lo va a afectar tan duro, pero a otros que no tienen nada y que tienen hijos, para ellos usted se va a volver un objetivo, entre otras. Entonces tiene que ser en equipo. Tomamos de la naturaleza lo que necesitamos. En Colombia, el SENA, estamos en proceso con el SENA para que esto se haga ley. Y con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para implementar todos esos temas en un revolcón educativo, para que los niños vuelvan a la naturaleza, valoren la naturaleza, pero al mismo tiempo se preparen. Recuerden que la supervivencia no es delegable. Si yo me preparo en supervivencia, las demás personas de mi familia tienen que prepararse. El árbol de la supervivencia. Parte del deseo de sobrevivir, le sumamos instinto y creatividad y una adecuada capacitación con un adecuado planeamiento que incluye el respeto a la naturaleza y un equipo adecuado, estás listo para sobrevivir. Pero la supervivencia requiere de preparación técnica y preparación psicológica. Vamos hoy simplemente a ver los factores RAFA, que son refugio, agua, fuego, alimentos y medicinas, y el aire. Entonces, vamos a ver qué es esto. Primero empezamos por la regla de oro del 3 de la supervivencia. Puedes sobrevivir durante 3 minutos sin aire o en agua helada. Puedes sobrevivir durante 3 horas sin refugio en condiciones extremas. Puedes sobrevivir 3 días sin agua y puedes sobrevivir 3 semanas sin comida. Sin embargo, yo también podría decir que podemos sobrevivir 3 segundos sin una adecuada preparación psicológica. He conocido expertos en supervivencia que por no tener una actitud ante la crisis han sufrido situaciones catastróficas. Entonces, la primera actitud dentro de la preparación psicológica es la actitud del superviviente debe que ser muy fuerte y acomodarse a la situación. Ahorita estaban hablando sobre temas psicológicos y físicos. Es verdad. En la supervivencia, en todo aspecto, ahorita lo estamos viviendo en las casas, pero en la supervivencia de campo también lo veremos, están situaciones, enemigos intangibles como la ansiedad, el miedo, la culpa del superviviente, la irritabilidad, la soledad, la depresión y la ansiedad. Y enemigos visibles como el hambre, el cansancio, la deshidratación, la obesidad y la hipotermia. Para ello tenemos que tomar medidas psicológicas como ese principio de vulnerabilidad, entender que en cualquier momento podemos pasar por una crisis y estar preparado para una crisis. Hacerse su propio FODA, fortalezas, debilidades. Si yo tengo una fobia al agua, si le tengo, bueno, cualquier cosa que tenga yo que fue una debilidad, la evalúo y sé que en supervivencia esto va a ser un limitante. Tener una capacitación adecuada, una actitud positiva. Sobre todo, si estamos en equipo y estamos en familia, ponerle funciones a la familia. Usted se encarga de las noticias, qué noticias llegan, usted se encarga de almacenamiento de víveres, usted de las medicinas, ponerle a todos trabajo. Eso es muy importante y mantenerlos ocupados. Mantener un plan de acción, pero un plan de acción que sea claro, que sea lógico y que podamos, si nosotros planeamos y sin tener todas las condiciones para hacerlo, vamos a dar falsas expectativas y esto va a traer problemas psicológicos a las personas con lo que no se cumple, las metas que no se cumplen. Controlar el miedo. El miedo puede ayudarnos mucho a mantenernos alerta, pero hay que controlarlo. Y esto solamente se logra con una adecuada capacitación. Y adaptarse al medio. Capacitación y preparación. Si yo estoy preparado, tengo todo almacenado, tengo víveres para 2 semanas, estoy tranquilo, manejo el miedo. ¿Estamos preparados? La supervivencia trabaja 2 campos, la gestión del riesgo como el preparacionismo y la gestión de crisis como la supervivencia de campo. Por tiempo, resumido, vamos a hablar solamente sobre el preparacionismo. El preparacionismo tiene origen en los Estados Unidos, es el nivel más básico de la supervivencia. Somos personas altamente entrenados para resistir mucho tiempo, soportar desastres o emergencias. Podemos durar días o años. Preparación por especialidades, es decir,
Yo me preparo, si yo soy médico, ¿en qué me fijo más? En las medicinas. Si soy abogado, hombre, cada uno en sus especialidades va a hacer énfasis en su preparación. Sin embargo, tiene un común denominador en algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Y la capacidad incluye a todos, tenemos que capacitarnos todos. Si yo soy médico, yo tengo que manejar el tema de supervivencia, de primeros auxilios con toda mi familia. Tengo que prepararlos a todos. ¿Por qué? Porque si yo estoy preparado en primeros auxilios, entre otras cosas, voy a dejar de ser una carga para el sistema de salud de un país. Puedo solucionar en mi casa situaciones, voy a evitar un contagio y fuera de eso, pues estoy preparado para una emergencia. ¿Cómo empezar a prepararme? Lo primero es reunir al círculo más cercano, los que viven con nosotros, o si tenemos una persona arrendataria o lo que sea, también. Y si queremos, tenemos vecinos que nos puedan servir para entre todos generar un plan y cuidarnos. Les vuelvo a dar un ejemplo. En este edificio, si yo soy el único que me preparo, tengo agua, tengo alimentos y tengo todo, y el resto se está quedando sin comida y tienen niños, me verán como un objetivo. Por eso es que todo el edificio tiene que prepararse. Nos cuidamos en bloque. Entonces, eso es lo primero, la reunión del círculo más cercano, avisarles, va a haber una cuarentena, tenemos que prepararnos en esto, en esto, en esto y en esto. Luego, incluir a los familiares cercanos que viven fuera. Entonces, yo tengo mis hijos en Suecia, yo les dije, pilas con el agua, guarden agua. Y uno de ellos me dijo, pero papá, este es un país lleno de lagos, aquí nunca falta el agua. Hace 2 semanas, un país desarrollado les dijeron que iban a haber problemas de agua potable porque los químicos vienen de China. Entonces, la amenaza está, uno de mis hijos se había guardado agua, el otro tuvo que salir a parir agua, y etcétera, etcétera. La pregunta base es, si debo entrar en cuarentena, ¿cuánto tiempo podré sobrevivir con lo que tengo? La experiencia y el tiempo nos va a decir cuánto. Pero para eso las personas tienen que estar preparados con información anterior que ha pasado antes, con información actual que está pasando y qué puede pasar. Lo primero que tenemos que hacer es verificar qué tenemos en la bodega. Entonces, si tenemos botellas, reciclarlas. Ahora les muestro unos ejemplos. Si son 3 temas, reciclar, reparar y regalar. Lo que podamos reparar, lo reparamos. Lo que podemos regalar a las personas que lo necesiten, lo regalamos. Y sabemos qué tenemos y ahí sí podemos decir, nos falta esto, esto, esto y esto. Dentro del preparacionismo existen varias fases. La fase preventiva, que es cuando planeamos, desarrollamos, almacenamos. Viene el desarrollo de la crisis, llegó la pandemia. ¿Qué hacer durante la pandemia? Hay una fase de mitigación que viene entre el desarrollo y la vuelta en calma, que es cuando esperamos un segundo brote. Entonces, si estamos esperando un segundo brote, ¿qué hay que hacer? Y luego viene la vuelta a la calma, llegó la vacuna. Como está sucediendo en algunos países, viene la inmunización se me fue el nombre, la inmunización del rebaño. Alfonso, nos quedan los últimos minuticos, 2 minuticos para cerrar. Sí. Entonces, en casa, el refugio, asegurarse de tener acceso a almacenamiento de agua potable y los medios para producirlo, reservas de alimentos, medicinas. Ojo, las medicinas incluyen lo que necesito, las medicinas mías, no solamente las básicas, sino si yo estoy en una enfermedad, tengo que tenerlas ahí guardadas. Recursos alternos, ¿dónde hay agua? Si no hay aquí, ¿dónde más la puedo conseguir? Creer en cisnes negros, es decir, en situaciones que se puedan presentar que ni siquiera tenemos planeados. El agua. Bueno, hay varios ejemplos. Con una botella de estas puedo hacer un filtro de agua sin ningún problema. Tengo mi agua siempre disponible. Pero también necesito elementos como fuego para calentar el agua cuando lo requiera. Necesito yodo, necesito tener elementos adicionales para otras fuentes de agua. Para el fuego tenemos los kits. Estos kits tienen unos elementos especiales para desarrollarlo. Pero en casa, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender a hacer hornos de alcohol, hornos con botellas de cerveza o lo que quieran ustedes. O este tipo de hornos, también lo podemos aprender a hacer. Esto lo estamos trabajando con mitigación del riesgo. Los fósforos, indispensables. Si nos quedamos afuera sin fósforos, pero yo tengo todo impermeabilizado, aquí con esmalte, que si se moja no tiene ningún problema. Alimentos y medicinas, entonces almacenar carne enlatada, frijoles, proteínas, barras de proteínas, desarrollar cultivos hidropónicos si se pueden,
apartar elementos como que son condimentos, porque sin condimentos se genera desmoralización. Lo primero que se almacena es el agua. El de primeros auxilios. Bueno, en el tema de aire, nunca sabemos hasta cuándo puede ser respirable. Entonces hay elementos que uno puede hacer para estos tipos de emergencias. O las máscaras antigas que se utilizan. Estas son tipo militar para todo tipo de gases. Y hay unas que tienen acá abajo que son para otro tipo de gases. Voy a empezar a prepararme. Planifico 15 a 20 días de comida de botiquín y primeros auxilios. Hacer un inventario y almacenar elementos básicos para estos elementos. Nosotros podemos deshidratar alimentos en casa simplemente con una caja de pizza, con hacer un horno solar en casa. Y la mochila de riesgo, que eso ya es mi último punto para que ustedes lo tengan en claro. Esta es la mochila de 72 horas. Hoy en día le asumimos elementos de bioprotección en caso que tengamos que salir de casa de urgencia, tener elementos de bioprotección adentro. Y la posibilidad de hacer, en algunas partes, anzuelos o estos elementos con latas o con elementos reciclables. Entonces podemos hacer anzuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en el desarrollo de la crisis, esta es una zona de descontaminación. Aquí se descontaminan los elementos. Viene la mitigación, que esperando el segundo brote, y la vuelta a la quema. Por favor, de aquí solamente quiero concluir, indispensable el trabajo en equipo. Los japoneses nos dejaron con Hiroshima y Nagasaki un ejemplo muy claro, y luego con el tsunami. Trabajaron en equipo, sobrevivieron en equipo. Ya es hora de dejar de pensar en forma individual. Y regresar a lo natural. Eso es todo. Muchas gracias. Les agradezco el tiempo. Alfonso, muchísimas gracias. Estos son informaciones nuevas, formas de ver lo que estamos viviendo, complementarias. Si, Alfonso, tú tienes tus datos, nos puedes anotar tu correo, quien necesite más información Sí, ya sobre te los mando. 40 minutos. Son muy pocos para toda esta información. Sí, esto es un tema de... A ver, los cursillos duran aproximadamente 11 horas. Y los pues, presenciales, pues, pero sí. Sí. Si quieres, en el chat de la plataforma colocas tu correo electrónico para que aquellos que quieran más información, Perfecto. alguna consulta. Con esto cierro hasta aquí este espacio. Alfonso, muchísimas gracias. A ti, Gustavo. Muchas gracias a todos. Y le doy paso a Estefanía. Estefanía, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Gustavo. Alfonso, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Sí, espérate que me está atropellando la tecnología. Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida a Coaching en Casa. Muchas gracias, Gustavo. Un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. A ti por aceptarla y sin más preámbulos, Estefanía, el auditorio es tuyo. Excelente. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces. Ok. Ok, buenas tardes a todos. Un gustazo para mí tenerlos aquí el día de hoy, estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Ana Estefany Muñoz, yo soy coach transformacional guatemalteca, experta en manejo del estrés. Y el día de hoy les voy a hablar de cómo manejar el estrés en tiempos de crisis. Mi empresa es Excede tu Potencial y trabajamos con empresas que quieren minimizar los riesgos del enemigo invisible que es el estrés, ¿verdad? Que como causa estragos en las organizaciones. Y aparte trabajo en programas 1 a 1 con personas que quieren mejorar su bienestar y plenitud. Entonces, la curación viene de tomar responsabilidad, de darse cuenta de que eres tú quien crea tus pensamientos, sentimientos y acciones. Dicho esto, quiero contarles qué es el estrés. Vamos a empezar. Mi enfoque hoy es a que entiendan el estrés y quiero darles un ejercicio para que puedan ayudarse a minimizar el estrés. El estrés es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas
o trastornos psicológicos a veces graves. Quiero hacer una cosa, es que voy a poner el chat por si hay alguna duda o alguien quiere compartir. Entonces, dicho en palabras sencillas, es la inhabilidad que tenemos para tomar decisiones o manejar situaciones difíciles. Un ejemplo de esto puede ser lo que está pasando hoy con el coronavirus, ¿verdad? Ah, no se escucha bien. ¿Se escucha mejor si hago esto? Me dicen, porfa, si se está cortando mucho. Tenemos una situación difícil con el coronavirus. Súper, gracias. Gracias, Miriam, perdón. Tenemos una situación difícil que se convirtió... Súper, gracias, Fabián, por tu comentario. Perdón, regreso. Tenemos una situación difícil hoy en día con lo del coronavirus que se convirtió en crisis para muchos y es causa de incertidumbre, hay sentimiento de miedo, hay ansiedad, de qué pueda pasar del futuro y qué nos pueda pasar en temas de salud a cada uno y los miembros de nuestra familia. Entonces, para entender un poquito ese estrés que estamos viviendo, quiero contarles que el estrés se nos presenta en 3 fases. La primera, aquí está. Hay una evolución que se va dando en el estrés. Entonces, la primera fase se le llama la fase de alarma. Y en esta fase es la de pelear o huir. Es cuando el cuerpo se prepara para defenderse de una amenaza real o imaginaria a una situación que nos afecta. Entonces, ¿qué pasa? Esa es el sistema nervioso, le manda una señal al cerebro y uno empieza a tener una respiración agitada y comienza a sudar, se le sube la presión y hasta nos puede dar indigestión, ¿verdad? Esa es una causa de esta primera fase. O sea, si empezamos a pensar en las fases, esto es cuando empezamos a ponernos nervioso. En mi caso, que soy blanquita y se me sonrojan las mejillas, ¿verdad? Entonces, esas diferentes reacciones empezamos a sudar, ¿verdad? Esa es la parte de alarma. Luego viene la segunda fase, que es la de resistencia. Y aquí es, si la amenaza no termina, aquí vamos a esta segunda parte. Y aquí es donde se libera el cortisol, que es la hormona del estrés. Y empieza a incrementarse la capacidad del cuerpo para enfrentar la amenaza. Es esas situaciones donde han escuchado que una mamá con un hijo tiene un accidente y el niño se queda trabado abajo del carro. Y viene la mamá y saca una fuerza sobrehumana para sacar al niño, ¿verdad? Esa situación puntualmente es el cortisol trabajando con lo máximo del cuerpo para generar una fuerza y una forma de hacer las cosas sobrenatural. Pues eso es un caso extremo, pero esa parte es donde, porque la amenaza ya es una cosa que no se puede evitar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después de esto, si sigue, entonces causa agotamiento, ansiedad, cansancio y preocupación. O sea, si estamos aquí en esta fase, eso es lo que nos cansa. Y en esta etapa, digamos, en una situación normal que vivimos el día a día de mucho estrés, aquí es donde comenzamos a fumar, a beber alcohol o a comer, ¿verdad? Cuando uno viene y, ay, me voy a ir a comer unas frituras, me voy a ir a comer un chocolate, ¿verdad? Pero uno se lo está comiendo para evitar vivir. Hay mucha interferencia. Híjoles. No sé. Yo te estoy escuchando bien. Sí, ok. Cualquier cosa, me están diciendo ahí varios. Igual me van diciendo, tal vez sea el internet de ustedes, pero de todas formas, me van diciendo si se siguen oyendo interferencia, por favor. Okay. Ok, gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Súper. En esta fase, en resistencia, es donde tenemos ese ímpetu y un poco en línea con lo que dijo Marta Lucía, que me encantó su plática, por cierto, las emociones, ¿verdad? Muchas veces por no reconocer nuestras emociones comenzamos a comer, a fumar, a tomar, ¿verdad? Entonces aquí también empezamos a sentir cosas, esa ansiedad, ese miedo, y en vez de enfrentarlos, lo que hacemos es sustituirlos o reemplazarlos por cosas para evitarlos, ¿verdad? Entonces, si no superamos esta fase, pasamos a la última, y es la del agotamiento, o lo que también se conoce en términos clínicos como burnout. Poco clara mi voz. Ok, voy a tratar de hablar un poco más claro. Gracias, Ana María. Aquí, si el cuerpo no se recupera o la amenaza termina, entonces inicia un agotamiento psíquico y físico.
Acá es donde comienza lo que se llama burnout, como les decía. Y hay un colapso del cuerpo como consecuencia. Aquí puede haber depresión, en casos extremos, enfermedades cardíacas, úlceras, presión alta, etc. Generalmente no permitimos a nuestro cuerpo que se recupere para que pueda cerrar el ciclo del estrés. Como pueden ver en esta gráfica, es un ciclo. O sea, el ciclo se puede cerrar en fase 1 si trabajamos nuestro cuerpo, porque al cuerpo le toma más o menos 90 minutos recuperarse. Si no hacemos nada y estamos tranquilos y ya pasó, nos toma 90 minutos recuperarnos. Si no lo hace, entonces, ¿qué pasa? Nos enfermamos. Eso es lo que pasa. Entonces, yo les pregunto, y si quieren contestarme ahí en el chat box, ¿cuántas veces en 90 minutos ustedes se estresan? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿5 veces? ¿Verdad? Entonces, es bien complicado y por eso el ejercicio es tan bueno, porque el ejercicio ayuda a que el cuerpo suelte todo el estrés. Sin embargo, nuestra vida, sí, 3 veces en 90 minutos, cabal, nuestra vida es tan agitada que no logramos esa recuperación en tan poco tiempo. Entonces ahí pasa lo siguiente, y aquí ya vamos a nuestro desempeño. Esto se conoce como la gráfica de la relación del estímulo y de la formación de hábitos. Esta gráfica la crearon Robert Yerkes y John Dodson en 1908 y habla sobre el desempeño, el máximo desempeño. Y aquí quiero tocarles un tema bien interesante y es el desempeño óptimo, o lo que ya les voy a hablar a qué se refiere esto. Entonces, perdón, primero quiero hablarles de lo poco estimulado. Sí, varias veces, Graciela, sí, o sea, varias veces, ese es el problema. ¿Qué pasa cuando nuestro desempeño está poco estimulado? Aquí es la primera área en donde las personas están mentalmente o no estimuladas o muy baja la estimulación que están teniendo. En el caso de trabajo, por ejemplo, es cuando uno no tiene compromiso con la empresa, cuando uno no está muy contento con su trabajo, no está motivado, ¿verdad? Aquí hay poco estímulo. Por lo general, en estadísticas realizadas en varias empresas, la mayor parte de la gente se encuentra entre esta y la parte del estrés. Ya vamos a hablar qué es estrés. Y luego tenemos la parte óptima de desempeño, que es un término nuevo por si no lo conocen, pero que es muy poderoso y se llama eustrés. Y eustrés es, eu viene del griego que significa bien, entonces es el buen estrés, por así decirlo, ¿verdad? Al mostrarse este desempeño significa que tienes un estrés psicológico moderado o normal, lo cual beneficia tu experiencia. Porque ¿qué pasa? Al final, no es de eliminar el estrés. El estrés es parte de quién somos como seres humanos y el estrés también nos motiva a movernos hacia adelante. El ejemplo que les daba anteriormente, la madre con su hijo, o sea, si no hubiera tenido el cortisol trabajando a su máxima potencia, no hubiera podido levantar ese carro. O sea, el estrés también nos ayuda, ¿verdad? O por ejemplo, yo antes de esta sesión ya estuviera un poco nerviosa, pero un estrés positivo porque les estoy presentando un tema que a mí me encanta y me apasiona y con el que yo ayudo a mis clientes, ¿verdad? Entonces, al final, el estrés básicamente se refiere a la estrategia que tenemos para adaptarnos y enfrentar con éxito las demandas de una situación determinada, o lo que llamamos también resiliencia. O sea, el enfocar, el tener nuestra mente enfocada en estrés, en ver el aprendizaje, en ver la situación positiva que puede salir de lo que está pasando, nos ayuda a ser resilientes. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro desempeño es óptimo. Por otro lado, ¿verdad? O sea, tenemos poco estimulado, tenemos el eustrés y por último tenemos el distrés. Y lamentablemente aquí también, como bien les decía anteriormente, el poco estimulado y el distrés es en el que más nos movemos en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa con el distrés? Aquí causa angustia, causa fricción, hay mucho cansancio, fatiga, desgaste psicológico y cuando lo llevamos al extremo o se sale de control, nos enfermamos y llegamos a un burnout. Y un ejemplo de esto es
por ejemplo, que en el trabajo tengamos mucha carga de trabajo y no logramos, porque a veces hay picos y eso es súper entendible, pero esa carga de trabajo ya lleva más de lo que debería haber sido. Si era un mes, pues ya lleva 4 o 5 meses y ya nos está afectando, ya nos estamos enfermando. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que buscamos? Obviamente queremos vivir en desempeño óptimo, en eustrés, pero para lograr esto es muy importante trabajar en lo que yo llamo la tríada del bienestar, y es la alineación entre mente, cuerpo y alma. Para poder determinar cómo está tu desempeño personal y o laboral, ¿verdad?, en relación al estrés, es necesario evaluar cómo está tu tríada del bienestar. En el momento que las tres están alineadas, nuestra reacción al estrés es positiva, o sea, nos situamos en el eustrés. Y ahí podemos diferenciar del distrés y del poco estimulado, o sea, podemos diferenciar dónde estamos, si estamos en poco estimulados, si estamos en eustrés o si estamos en distrés. Entonces, de esta forma vamos a poder canalizar mejor y permitir que nuestro cuerpo complete el ciclo. Y en esta presentación, lo que quiero ahorita es enseñarles una herramienta para que puedan utilizar, ya sea ustedes o los que hacen coaching y son psicólogos, también lo pueden utilizar con sus pacientes y sus clientes para ayudar al cuerpo a que complete el ciclo del estrés. Es una herramienta que la verdad es gratis, todos la podemos usar, no hay nada que pagar, y esa herramienta, que es para mí de las más poderosas que existen, se llama respiración. Entonces, para que lo hagamos todos juntos, esta respiración, la idea es que se haga de 3 a 10 minutos. Si uno está con mucho estrés y siente que los 10 minutos no son suficientes, puede alargarlo. Y es únicamente por la nariz que se hace. Entonces, quiero que se imaginen una cajita. Imaginen una cajita, ¿verdad? Entonces vamos a respirar visualizando la cajita. Se van a sentar con la espalda recta, los pies bien apoyados en el piso, las manos sobre los muslos, y van a cerrar sus ojos. Entonces van a primero comenzar a respirar lentamente. Inhalan y exhalan solo por la nariz. Toda la respiración va a ser por la nariz. Entonces van a comenzar a inhalar contando 1, 2 y 3, imaginando que sube la cajita. Van a sostener el aire contando 1, 2 y 3. Y luego van a exhalar el aire contando 1, 2 y 3. Y para cerrar la cajita, vuelven a sostener el aire contando 1, 2 y 3. ¿Qué es muy importante con esta respiración? Es que dure exactamente lo mismo cada contada. O sea, no que sea 1, 2, 3 o 1, 2, 3, sino que sea 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, importante, para poder hacerlo, hay que estar con la espalda recta. Entonces, puedes hacerlo parado, sentado o acostado. Estas respiraciones las puedes hacer diariamente cuando te levantas, recién despertándote, al acostarse o en cualquier momento previo o posterior a un estrés. Vas a tener una reunión que va a estar muy fuerte, muy estresante. Antes respiras y eso te va a preparar a estar con una mentalidad diferente y tomarte las cosas de una forma más tranquila. Si sales de una reunión estresado, molesto, enojado, o si también recibes un mail que te enoja, después de eso, hacer la respiración. Entonces, eso te va a ayudar a cambiar tu perspectiva, a verlo de una forma más apremiante y beneficiosa para ti y enfocarte al estrés. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a hacer la respiración. Entonces, pies sobre el suelo, espalda recta, manos sobre los muslos, cierran sus ojos y vamos a comenzar. Inhalan, 1, 2, 3, sostienen, 2, 3, exhalan, 2, 3, sostienen, 2, 3, inhalan, 2, 3, sostienen, 2, 3, exhalan, 2, 3, sostienen, 2, 3, inhalan, 2,
3, sostienen, 2, 3, exhalan, 2, 3, sostienen, 2, 3, una más, cada quien a su velocidad, inhalando en 3, contando 3, sosteniendo en 3, exhalando en 3 y sosteniendo en 3. Y cuando vayan terminando, váyanlo poniendo en el chat, así ya sé que todos van terminando. Excelente, gracias Carla. ¿Qué pasa cuando practicas esta respiración? Si no la estás haciendo bien, un poquito lo que te decía, súper, gracias, gracias a todos. Si lo haces, por ejemplo, con tiempos, contando de diferente forma, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, así, te empiezas a marear. Entonces, si empiezas a practicar esta respiración y te empiezas a marear, entonces recuerda, no lo estás haciendo bien. Respiras profundo, te tranquilizas y vuelves a comenzar. Esta respiración, el único caso donde no es recomendable y que es importante que depresión muy aguda. ¿Por qué? Porque a veces esto, en vez de ayudar, puede agitar a personas que están con situaciones extremas. Entonces es bien importante que si ustedes pero si tú o tus pacientes o tus clientes padecen de esto, entonces es bien importante, obviamente si tú eres el psicólogo, pues sabes cómo manejarlo, pero sí el médico tratante tiene que indicar cómo. No sé yo cuándo. Perdón. Cuándo no hacerlo es si la persona padece de ataques de ansiedad o de una condición psiquiátrica fuerte. Ahí es bien importante que primero lo platique con su médico tratante para ver si esta respiración le puede ayudar. Sí, no, y miren, mínimo hagan esta respiración 3 minutos. Eso es como mínimo y ay, tan lindo, gracias Oscar, en cualquier momento. Esto es lo maravilloso, o sea, solo necesitan 3 minutos para ayudar a tu cuerpo a que regrese y cierre el ciclo. ¿Por qué? Porque si no es hasta que nos vamos a hacer ejercicio y muchas veces no nos da tiempo o no podemos o no nos gusta. Ok, si te mareas, ¿qué pasa? Gracias, Miriam, por preguntar. Entonces, paras, respiras, inhalas y exhalas profundamente, esperas que pase un ratito de tiempo y vuelves a comenzar poniendo atención en cómo vas contando, porque cuando te mareas es cuando empiezas a contar como a destiempo, que dices 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, te das cuenta, es como destiempo. Me encuentro en Facebook, gracias Fabián. Ahorita les voy a poner mis datos y quiero pedirles que me digan, que me compartan con esto que acaban de aprender, qué acción van a tomar. O sea, a partir de hoy, qué acción van a tomar de lo que aprendieron conmigo de esta sesión, de esta plática. Stephanie, ¿estamos llegando ya a tiempo? Yo creo que sí. Sí, ya solo que me digan qué van a hacer y así ya les pongo mi información de contacto. ¿Qué quieren hacer a partir del día de hoy? De cómo van a manejar su estrés. A ver. Y mientras, quiero contarles, quiero invitarlos. Cuando tenga muchísimos nervios lo aplicaré para las pláticas. Excelente, Fabián, gracias. Quiero invitarlos porque estoy dando 4 masterclasses a partir de este jueves que aprenderás 3 ejercicios para tener paz mental en tiempos de incertidumbre. Entonces te voy a dejar el link, te voy a dejar el enlace y mis datos de contacto por si quieres participar. Van a haber 4 fechas diferentes, van a ser en vivo todas las fechas, así que nada, espero que puedas participar y estar ahí. Son herramientas muy poderosas, así como esta, que son sencillas, pero muy, muy prácticas y que nos ayudan muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias y es un gusto conocerlos por acá. Hasta luego, mi nombre es Ana Stephanie Muñoz, soy coach guatemalteca, transformacional experta en estrés. Stephanie, muchísimas gracias por
lo que nos has compartido el día de hoy. Muchas bendiciones. Gracias a ti, Gustavo. Gracias. Y vamos ahora con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿estás ahí? ¿Me escuchas, Miguel Ángel? Sí, te oigo. Perfecto, no te vemos. Miguel Ángel, ¿puedes prender tu cámara? Sí, la tengo prendida. No te veo. Vemos tu presentación, pero no te vemos. Ok. Vale, voy a ajustar un momento. Ujú. Ok, ya. Miguel Ángel, bienvenido. A partir de este momento tenemos tus 20 minutos. Tranquilo. Vamos corrido 5 minutitos. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Miguel Ángel, el auditorio es tuyo. Un momentico, por favor, que no se me inicia. Bueno. Buenas tardes en principio a todos. Os agradezco el estar aquí y compartir conmigo estos minutos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y en principio también dar las gracias también a Gustavo por la invitación. Es un placer. Y bueno, a partir de ahora os voy a decir aquello que más siento, que es la salud, que es a eso que me dedico. En primer lugar, me gustaría que os hicieseis una pregunta. La pregunta es si tenéis salud o si pensáis que tenéis salud. Aquellos que pensáis que tenéis salud, me gustaría que hicieseis otra pregunta. ¿Cómo sabéis que tenéis buena salud? En algo os basaréis. Bien, la salud es un concepto muy amplio, muy amplio de abarcar. Entonces, yo me enfocaré en varios conceptos. Primero, me gustaría que supiésemos qué es el concepto de salud, qué engloba lo que es la salud. Según la Organización Mundial de la Salud es el estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Repito, y no solamente la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, ¿cuántos de nosotros pensamos que tenemos una buena salud? Porque nos relacionamos bien, porque tenemos unas buenas relaciones sociales, porque tenemos un buen estado de forma física, pero en cambio no tenemos ninguna enfermedad. ¿Eso quiere decir que tengamos buena salud? Quizá a lo mejor no tenemos la salud que pensábamos que teníamos. Entonces, con este nuevo concepto de salud no implica ausencia de enfermedad, pasamos a lo siguiente. Lo siguiente que me gustaría dejaros es una frase que nos dice Buda, que es que mantener el cuerpo con buena salud es un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes y claros. Por lo tanto, la salud depende de ti, no depende en gran parte del médico, ni depende de tu madre, ni depende de tu madre, depende de ti, porque tú eres el dueño de tu cuerpo. Y si tú no eres capaz de tomar la rienda de tu cuerpo, el estado de salud seguramente en algún momento se perderá. Bien, niveles de salud. Cuando hablamos de salud, desde mi punto de vista, como terapeuta, fisioterapeuta y coach que soy, divido los niveles de salud en 4 pilares. Está el pilar físico, el pilar químico, el pilar emocional y el pilar energético. ¿Vale? A partir de ahí voy a desarrollar todos los conceptos de salud. Y como siempre digo, de nada, de todo, o sea, de nada de lo que digo, no me creáis absolutamente nada.
Lo que quiero es que lo que yo os diga siempre lo comparéis, siempre lo constatéis con algo y sobre todo, que lo experimentéis. Es la única manera de asentar un concepto, es la única manera de hacer algo vuestro. Esto que yo le decía es mío, pero yo quiero que lo hagáis vuestro y que tengáis un significado. Yo daré herramientas y daré un significado, pero quiero que lo hagáis vuestro. Partiendo desde aquí, empezamos por el nivel físico. ¿Qué entendemos por nivel físico? Por nivel físico entendemos principalmente aquello que vemos. Todo lo que no vemos, pensamos que no es físico. Bien, dentro del nivel físico se encuadra lo que es articulaciones, huesos, músculos. Todo lo que no se ve no lo consideramos físico, ¿vale? No lo podemos tocar. En cambio, siempre digo que de lo que oigas no creas nada y de lo que veas cree la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque veamos una parte física, hay mucho más dentro de lo físico. Es decir, que no solamente veamos un cuerpo a nivel de salud como algo físico, pensad que hay mucho más en el interior, hay mucho más por descubrir. Siguiente estado es el estado químico. Ya vamos un poco más adentro. El estado químico ya está compuesto por partículas, por átomos. Entonces, este estado químico ya podemos verlo a través de un microscopio, ¿vale? Ya podemos ver que hay una célula que ha mutado, originando una enfermedad, originando un cáncer. Ya estamos viendo que hay procesos metabólicos que no están funcionando, eso acarrea una enfermedad. Es una parte que cada vez se está investigando más, pero que tenemos que tenerla en cuenta porque muchas enfermedades parten de una base genética. Entonces, no todo es físico, ni todo es emocional, ni todo es energético. Hay una parte de cada una de las cosas que ahora explicar. La parte emocional, la gran olvidada. ¿Cuántos de vosotros pensáis que tenéis una buena salud emocional? Y no digo con salud emocional a llevarme bien con mi primo, a llevarme bien con mi padre, a llevarme bien con mi hermano. No, no, no. A llevarte primero bien contigo mismo. ¿Cómo es tu salud emocional? Entonces, cuando hablamos de salud emocional, diréis, ¿y esto por qué lo consideras un concepto de salud? Pues muy sencillo. Partiendo de una base que todo átomo y toda partícula de nuestro cuerpo está gobernado por el cerebro y que no hay nada que escape al cerebro excepto el pensamiento, podríamos decir que el pensamiento rige al cerebro y el cerebro es el que rige cada una de las acciones químicas que pasan en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si yo pienso que un perro me va a morder, ese pensamiento genera una acción en el cerebro que es aumentar la noradrenalina, aumentar la adrenalina, aumentar el cortisol. Entonces, un cambio emocional genera un cambio físico. Si eso lo mantenemos en el tiempo, imaginaos la cantidad de pensamientos y de ideas que pasan por nuestra cabeza. Que si pensamos que nuestro primo va a suspender el examen, que si pienso que no voy a llegar con hora al trabajo, todo eso nos va generando una serie de pensamientos y de ideas que van a afectar nuestra parte química. Y esa parte química afectará a su vez a su parte física. ¿Vale? Quiero que os quedéis sobre todo con el concepto de salud emocional. Pasamos a otra parte, la parte energética, esa parte muy desconocida. Si yo os dijese por un momento qué entendéis vosotros por energía, ¿qué me diríais? Podríamos decir, energía es todo aquello que genera un campo electromagnético. Perfecto. Bien. Yo lo voy a resumir mucho más fácil. Energía es interacción entre dos electrones, protones, neutrones. Más fácil todavía. Imaginaros una piedra. ¿De qué está compuesta esa piedra? Materia, ¿no? Y esa materia, si la dividimos, ¿qué son? Átomos.
Si esos átomos los dividimos más, ¿qué son? Pues son neutrones, protones, que interaccionan entre sí generando un campo, una frecuencia vibracional que hace que esa piedra tenga una determinada energía. ¿Qué hace diferente la energía de esa piedra con nuestra energía? Pues que esa piedra vibrará a una determinada frecuencia y nosotros vibramos a otra determinada frecuencia. ¿O no ha pasado nunca que habéis coincidido con alguien y habéis sentido un feeling, una química, algo que no sabéis explicar? Básicamente es la frecuencia de esa persona ha entrado en resonancia con vuestra frecuencia. Son estados vibracionales. Entonces, si partimos de que todos somos energía y que esa energía a su vez es la que forma la materia, podríamos decir que la base de todo es la energética. Y bien es cierto. ¿Qué pasa? Que podemos hacer más bien poco por la energética, a no ser que vayamos a tratarnos a nivel energético, que no estemos cerca de los móviles, de los aparatos. Podemos hacer cosas, pero hay pocas cosas que están en nuestra mano y hay, por desgracia cada vez más hay más aparatos electromagnéticos que interfieren con esta energía. Pero bueno, ahora os voy a dar unas claves para cómo mejorarla. Bien, como ya he dicho, no hay ningún átomo en el organismo que escape al control del cerebro. Y este cerebro nunca escapa al control del pensamiento. Por lo tanto, es el pensamiento el que rige nuestra salud. Es el pensamiento el que decide qué es lo que va a ser tu cerebro y cómo va a gestionar lo que ha percibido. Por lo tanto, son las emociones mucho más importantes de lo que pensamos. Concepto, emoción. Supongo que ya habréis hablado mucho de emoción, ¿vale? A mí me gustaría darle una nueva visión para que la entendamos todo un poco mejor. Para mí, emoción, desde el punto de vista de la fisioterapia y la osteopatía que trabajo, diría que es todo aquello que despierta en nuestro cerebro una acción, un pensamiento con la idea de protegernos y ayudar. ¿Qué quiere decir con la idea de protegernos y ayudarnos? Bien, toda emoción que pasa en nuestro pensamiento es con la idea de protegernos o ayudarnos de algo. Imaginaros que vais caminando por un paso de peatones. Pasáis por el paso de peatones y hay un coche a vuestro alrededor, a vuestra derecha, que nos permite ver toda la calzada. Vais paseando, vais a pasar por el paso de peatones y de repente llega un coche y os paráis. Y os asustáis, sentís miedo. Ese miedo, ¿cómo te ha ayudado? ¿Cómo te ha ayudado ese miedo? Si ese miedo no hubiese aparecido, ese coche te hubiese pillado seguramente. Y lo que es peor, hubiese tenido unas consecuencias mayores. Entonces, ¿le debes dar gracias a ese miedo? Pues claro que sí. Si ese miedo no hubiese aparecido, quizás no estaría aquí. Entonces, es la gestión de ese miedo la que te condiciona después a tu pensamiento. Si yo ese miedo en ese momento lo asimilo, lo acepto y lo entiendo, cuando ya ha pasado lo desecho, porque eso ya no me sirve para nada, me ha servido en esos 2 segundos. Pero es que si esa emoción la paso de 6 segundos, eso ya llega a un pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es traer algo del intelecto a la realidad. Es decir, yo pienso en una mesa, traigo la mesa del intelecto a la realidad y visualizo mi mesa. Por lo tanto, si una emoción la mantengo más de 6 segundos, aparece un pensamiento. En el caso que hemos explicado antes, si yo estoy pensando que viene un coche y me va a pillar, si eso lo mantengo más de 6 segundos, a la larga puede ser que yo cada vez que vea un coche piense que me va a pillar. Eso es lo que la gente dice que es una emoción mala. No es una emoción mala, es un pensamiento anclado a una emoción. Por lo tanto, la emoción más el pensamiento da lugar a un sentimiento.
Este sentimiento es el que nosotros tenemos que gestionar. Es el que nosotros tenemos que decir para qué y por qué está en mí. Y cuando lo entienda y lo asimile, veré que realmente es una cosa que quiero en mi vida o que no quiero en mi vida. Si me está ayudando, lo quiero en mi vida. Pero si no me está ayudando, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué? Y como bien he dicho, siempre controlado por el cerebro. En cuanto a la parte química, me gustaría resumir cómo se entiende la parte química en salud y básicamente se apoya en 3 pilares: la alimentación, genética y epigenética. Alimentación, básicamente, pautas que os recomiendo: eliminar todo aquello que sean productos proinflamatorios, todo aquello que sean trigos, cereales refinados, lácteos de vaca, carnes rojas en exceso. Todo eso hace que la química al final empiece a funcionar mal. Es decir, el cuerpo enferma por eso. Hay una parte que es genética, que esta parte genética es la que traemos innata, pero la parte genética cada vez tiene menos importancia. ¿Por qué? Por la epigenética, porque se ha demostrado que los factores del entorno son los que hacen que haya una cierta expresión genética. Tú puedes tener un gen X que produce X enfermedad, pero que no se manifiesta. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que tú vives, ya sean en condiciones emocionales, ya sean en condiciones ambientales o ya sean las condiciones que sean, favorecen que eso no se desarrolle. Por eso hay experimentos en los cuales se dice que se ha estudiado que una persona en una parte del mundo y su gemelo en la otra parte del mundo, hay un caso de una mujer con un cáncer que desarrolla cáncer de mama y otra que no lo desarrolla, y son gemelos univiterinos que comparten el 99,9% de los genes. Y sí, ¿eso cómo puede ser? Puede ser porque la epigenética, esos factores ambientales, sobre todo emocionales, hacen que una persona se exprese un gen o no se exprese. Por lo tanto, alimentación y epigenética, quiero que os quedéis. Parte estructural, parte física, lo que vemos, órganos, huesos, vísceras, básicamente quedaros con la idea de que un cuerpo, cuanto más relajado esté a nivel emocional, cuanto más conectado estés contigo mismo, más fuerte será. Será un cuerpo capaz de llevar a cabo las funciones vitales. Si ese cuerpo se encuentra mal por cualquier causa, pues bien, lo que haremos es acudir a un especialista o acudir a una persona que no haga estiramientos, recurrir a alguien que esa parte estructural no las toque, no las trate. Porque, como ahora explicaré, si hay alguna de las partes que fallan, el resto se pueden ver afectadas. La parte energética, como ya he dicho, es una parte mucho más holística, una parte mucho más amplia. Quiero que os quedéis básicamente con una idea. La idea de que realmente somos un canal de energía. Somos un canal que recibimos energía y la utilizamos. Por lo tanto, si tenemos un buen canal, esta energía, o llamada prana, hará que se distribuya por todas las partes de nuestro organismo. Y hay partes que si no reciben esa energía, mueren. Y si esa parte no está bien, a nivel emocional tampoco estará bien. Y a nivel químico, menos. Y a nivel funcional, todavía menos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que eso me ayude a mí? Bien, básicamente con meditación o realizando acciones en las cuales yo me sienta importante o yo me sienta relajado. Voy a terminar ya, me queda muy poco. Básicamente, ¿qué hay que hacer para tener buena salud? Como siempre digo, hay que revalorizar las emociones, ser consciente de ellas y expresarlas, porque el pensamiento rige el cerebro y el cerebro rige la acción. Por lo tanto, si yo manifiesto mis emociones y me abro al mundo, realmente lo que haré es tener un buen cerebro sano. Ya he dicho más o menos lo que he dicho para hacer cada cosa, para mejorar cada una de las realidades. Y
para no colarme de tiempo, creo que voy bien, ¿no, Gustavo? Ya estamos en tiempo exacto. Por eso, simplemente daros las gracias por acompañarnos en estos momentos. Aquí os dejo mi Facebook, mi correo, por si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda. Sepáis que ahí estoy yo para cualquier idea. Y voy a mirar un momento el chat. Vale, que me habéis escrito. Perfecto. Genial. Bien, para no colarme más, si os parece, escribidme por Facebook y ahora os contesto a todos, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Y Muchas damos gracias. paso a la última actividad del día. Olguita, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Gus. Olguita, ¿cómo estás? Bienvenido. Llegamos un poquito tarde a tu estación, pero aquí llegamos. Ok, ok. Hoy lamentablemente no me puedo extender. Tengo precisamente una sesión a las 4 de la tarde, pero vamos a hacer una meditación en línea con lo que veníamos ayer en trabajo en el cuerpo. Te agradezco, Miguel Ángel, si pudieras dejar de compartir la pantalla. Sí. Gracias. Esta última semana lo que vamos a hacer es trabajar en el fortalecimiento del cuerpo, como les decía ayer. ¿Se ha quitado ya? No, está. Ok, gracias. Nada. Entonces lo que vamos a hacer es ponernos muy cómodos. Okay. Y vamos a comenzar con la respiración. Esa respiración que hacemos en 4 tiempos. Haciendo la tan anhelada pausa. Recuerden que la idea es que podamos romper el automatismo de la mente. Sencillamente con la pausa. Tomamos aire. Hacemos una pausa. Soltamos el aire. Y hacemos pausa. Así una y otra vez. Cada uno a su ritmo. Y hoy los voy a invitar a que pasemos por nuestro cuerpo. De arriba, abajo, permitiéndonos darnos cuenta de cómo estamos. De si hay alguna tensión para que la podamos soltar. De si hay algún dolor para prestarle atención. O de pronto una sensación de la que no éramos completamente conscientes. Recordando que a veces afloran emociones. Vamos a empezar por la parte más alta de nuestra cabeza. ¿Qué tanto llevas tu atención a tu cuero cabelludo? Y vamos a ir bajando por nuestra frente,
Observa qué tal está tu ceño, si estás fruncido o no. Observa si estás cerrando tus ojos tranquilamente o tal vez con fuerza. Observa tu nariz, qué tan rápido o lento entra el aire. Tu boca, qué tan apretada o suelta está, qué tan fuerte estás cerrándola. No dejemos de lado las orejas. Y seguimos bajando por nuestro cuello. Fíjate si hay alguna sensación allí. Sigue bajando por la parte posterior de tu cuello, tu espalda. Si hay alguna tensión, intenta soltarla. Observa tus hombros. A veces los tenemos un poco recogidos. Observa tus hombros, suéltate. Observa también tu pecho. Qué tan rápido o lento va tu corazón. Lleva la atención también a tus brazos, hasta la punta de tus dedos. Y observa cómo están tus manos. Si están abiertas. Observa en qué posición están. Volvemos y seguimos bajando del pecho al abdomen. Observa si hay sensaciones. A veces guardamos tantas emociones allí. Pasa lentamente de arriba abajo, de un lado al otro, observando, sintiéndote. Vamos al abdomen bajo, al periné. A tus caderas, tus glúteos. Y bajamos por los muslos hasta la rodilla. Seguimos al tobillo. Y de allí hasta la punta de los dedos. Habita completamente tu cuerpo. Sintiéndote desde dentro. Y ahora vamos de vuelta hacia arriba.
Cada uno a su ritmo, despacio, sintiéndose, observando los cambios de posición, de temperatura. Si te sientes suelto y relajado, o tal vez contraído, date cuenta. Y observa qué pasa con tu mente cuando estás completamente centrado en el cuerpo. Normalmente el cuerpo es una puerta a un estado de presencia. Nos lleva a experimentar mayor calma. Ahora ve terminando, llegando a la parte más alta de tu cabeza. Y al inhalar piensa, estoy en calma. Y al exhalar, experimento paz. Calma, paz. Calma, paz. Cuando estés listo, abre lentamente tus ojos. Okay. Me gustaría saber cómo están. Si alguien experimentó lo que nos quiera compartir. En tanto, les estoy dejando acá de nuevo la encuesta. No sé si hay algunas personas que nos acompañaron ayer. Es una encuesta que nos permite optimizar este espacio de meditaciones ICF, así que las agradecemos y la pueden diligenciar. También está el link al chat del grupo de meditaciones ICF. Y finalmente el ebook que está en nuestra página de cómo mantener el equilibrio en medio del caos, con sencillas prácticas para que las hagamos día a día. Ok, nos dice Graciela, muy relajada, excelente. Bellísima relajación, nos dice Miriam. Excelente recorrido por nuestro cuerpo, me relajé mucho, nos dice Gloria Sánchez. Mirta, fantástico, le agradezco por todos estos días. Mirta, lo que me interesa es que ustedes hagan el alto. Ayer hablaba con alguien de Argentina que me decía que solo el hecho de la respiración ha hecho una diferencia muy grande en ella con toda esta situación. Alguien que estuvo hace como 2 jornadas, creo que fue en la segunda jornada, esta es la 4ª jornada de meditaciones que tenemos con ICF. Entonces, con que ustedes tengan herramientas para afrontar la cotidianidad, magnífico. Okay. Fabián nos dice que se sintió súper relajado. Me alegra mucho, Fabián. Es muy en línea con lo que ibas diciendo, ¿no? Rodrigo, excelente recorrido por el cuerpo, me relajé bastante, me estaba durmiendo. Aprovecha y duerme un ratito, Rodrigo. Gloria Rivera nos dice sencilla y efectiva. Ok, me encanta que les haya gustado. Les mando un gran abrazo y nos vemos mañana para otra de nuestras meditaciones.
Bendiciones, Olguita, y una feliz tarde para todos. Nos vemos mañana. Chao, Bueno, chao. Gus, un abrazo.